caigamos en esa negligencia y que tengamos que vivir las difíciles consecuencias que todos sabemos que eso trae. Hombre, si aquí tuviéramos el tiempo, tal vez les pediría que contáramos unas cuantas historias, experiencias que hayamos vivido nosotros por causa de o debido a las consecuencias por causa de la negligencia. Yo creo que muchos tenemos o todos tuviéramos algo que contar, porque en algún momento hemos sido negligentes y hemos tenido que lidiar con esas consecuencias. Yo recuerdo que un día fui a cambiar las llantas del carro y el joven de ahí del almacén me dijo: amigo, el gato hidráulico de su carro está dañado, no está subiendo lo suficiente, hay que cambiarlo ya. Yo le dije: listo, en estos días, Dios mediante, lo cambiaré, lo conseguiré. Y constantemente estaba recordando de que había que cambiar ese bendito gato, pero nunca saqué el tiempo para ir a conseguirlo, para ir a comprarlo. A los pocos días veníamos con una de mis hijas de Cali, creo, si no estoy mal, como a las 10 de la noche, en un aguacero fuertísimo, una noche de esas oscuras y tenebrosas, y una piedra me chuzó la llanta, me dañó la llanta. Nos orillamos y cuando fui a cambiar la llanta, adivinen qué, me acordé de que no había comprado el gato. Con ese torrencial de agua ya mi hija se iba a poner a llorar, como pudimos nos desbaramos y gracias al Señor pudimos pues llegar a casa. Pero ese fue el costo esa noche de la negligencia de este servidor. Y asimismo, mis amados, sucede en la parte espiritual. La negligencia siempre traerá consecuencias que en muchos casos son trágicas, son difíciles también. Y esto es lo que nos advierte precisamente el pasaje que vamos a abordar en esta mañana. Y quisiera invitarlos entonces a que vayan conmigo al segundo capítulo de la carta a los Hebreos. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Leo en favor de ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Capítulo 2, Hebreos 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Que Dios bendiga su santa y poderosa palabra. Permítanme contextualizar un poco de dónde estamos nosotros ubicados. Una vez más, se hace necesario recordar que el autor de esta carta ha sido escogido por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, para hablarle a un pueblo que está a punto o considerando muy seriamente renunciar a su fe en el Señor Jesucristo. Hasta el momento hemos entendido que la situación de esta gente no ha sido para nada fácil. Ellos han tenido que sufrir, padecer en carne propia los rigores de la persecución en su máxima expresión. Muchos de sus familiares, amigos, conocidos han sido asesinados por su nueva fe en Cristo Jesús. Ellos han sido despojados de sus bienes, han sido desterrados de sus lugares, de sus tierras, expulsados a sitios como parias. Así que la inspiración de esta carta tiene como propósito entonces fortalecer la fe de estos cristianos que se encuentran en peligro de la misma apostasía, es decir, de negar su propia fe en Jesús. Un tema que más adelante el autor lo va a ampliar. Sin embargo, para que las personas desarrollen una fe sólida, primero tienen que entender quién es Jesús. Y ese es el trabajo que se está tomando el autor de la carta. El Salvador, en quien tienen que confiar, a quien tienen que amar con todo su ser. Y por esa razón entonces en los 14 versículos del capítulo 1,
que ya hemos visto hasta el momento en lo que va corrido de esta serie, el autor de la carta ha sido bastante explícito, muy claro, contundente, para mostrar a través de todo el Antiguo Testamento que Jesús no se puede ni siquiera comparar mínimamente con los mismos ángeles. Jesús es Dios hecho hombre. Él es esencia y sustancia de la divinidad, de la deidad. Jesús es superior a todo ser creado, sencillamente porque Él es el creador de todo. Así es que si Él los quiere motivar a que ellos fortalezcan su fe, primero tiene que presentarles, recordarles de manera recalcitrante: hey, miren quién es Jesús al que les estoy invitando a creer, a conocer. Pero ahora en nuestro pasaje de hoy, el autor nos revela cuál es el motivo por el cual él ha expuesto todo ese argumento teológico del capítulo 1 sobre quién es Jesús y cuál es la importancia crucial de creer en Él. El escritor quiere que sus lectores, tanto como nosotros, o más bien dicho, digámoslo, no quiere que ni ellos ni nosotros corramos con la misma suerte de los antepasados, que fueron severamente castigados por el Señor por su negligencia, por su desacato a la voluntad y a la voz de Dios para con ellos. Así es que esta es la enseñanza para el pueblo de hoy también, para el creyente de la actualidad. Cómo evitar entonces la negligencia espiritual y cómo evitar las consecuencias que se experimentan, que se viven por causa de esa misma negligencia. Y en ese orden de ideas entonces vamos a tratar de desglosar estos 4 versículos en 3 encabezados. Primeramente, las medidas contra la negligencia. Y luego veremos las consecuencias de la negligencia espiritual. Y por último, con la ayuda de Dios, cómo vencer la negligencia espiritual. Veamos entonces lo que nos dice este primer encabezado: medidas contra la negligencia. Es obvio que la principal medida contra la negligencia, aunque suene gracioso tal vez, ha sido y seguirá siendo ¿qué? La diligencia, ¿no es cierto? Es decir, cambiar de actitud frente a aquello en lo que hemos sido descuidados o que incluso hayamos abandonado tal vez. Y en este caso, precisamente el desinterés por el conocimiento de Jesucristo y la fe en Él, que tanto hemos descuidado esa área nosotros. Y esto es lo que nos dice el escritor de la carta entonces. Releo una vez más el versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha atención o mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. El autor destaca algunos aspectos bastante claros aquí y dicientes. En primer lugar, prestar mucha mayor atención. ¿A qué? Al mensaje de Jesucristo, es decir, el Evangelio, considerado una revelación divina para ese momento y para hoy. La atención que se requiere debe de ser, según lo que dice el autor, proporcional a la grandeza de lo que Dios ha dicho sobre su Hijo. Es decir, ya les he contado en el primer capítulo, la primera parte de esta carta, quién es Jesús. Lo que ha dicho Dios desde toda la historia de la humanidad acerca de su Hijo. Y ya conociendo quién es Jesús, asimismo requiere prestarle mucha atención. Es decir, una cosa es cuando habla un concejal de nuestra ciudad, otra cosa es cuando habla el alcalde, otra es cuando habla el gobernador, otra es cuando habla el presidente, otra es cuando habla Trump, ¿no es cierto? Así gradualmente nos ha mostrado quién es Jesús. Y por eso mismo requiere prestarle mucha mayor atención. No es cualquier ángel, es Dios encarnado. Así es que no es una simple mejora en la concentración, sino un compromiso profundo que implica mantenerse firmes en la confesión de Cristo y vivir con obediencia. Y en segundo lugar, la atención que se le preste a este mensaje es crucial para evitar una desviación, dice, no sea que se desvíen, un alejamiento de la fe. El escritor está usando entonces aquí, se ha considerado por los estudiosos, una metáfora náutica
que describe una pequeña embarcación tal vez que por negligencia, por no haberla anclado en su momento, poco a poco el agua se la va llevando, la va arrastrando y la va alejando del puerto seguro, hasta que finalmente la desvía de su rumbo y de su destino final. Esa es la idea que tiene el autor acá cuando dice: no sea que poco a poco se vayan desviando. Y según el contexto del libro, entonces, todo indica que el autor conocía en ese momento la tendencia a la desviación espiritual de muchos cristianos de esa época. ¿Manifestada en qué? En la renuencia a congregarse. Ya no se querían congregar. Por eso más adelante el autor de esta misma carta dice: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque por el mismo temor, por el mismo desánimo espiritual, por la mengua, por la debilidad en su misma fe, ya le habían perdido interés a la congregación. Estaban cayendo o habían caído ya en un letargo espiritual bastante profundo y preocupante. Y por eso el mensaje es claro: presten mucha mayor atención al Evangelio de Jesucristo que están oyendo. Seguramente a ustedes les ha pasado que en alguna ocasión le hablan a alguien o le dan una instrucción respecto a algo a alguien y no les prestan mayor atención, y entonces finalmente terminan haciendo lo que usted no les dijo que hicieran. De hecho, en esta época es muy común esa situación porque mucha gente está distraída. ¿Y vienen en qué? En su celular. Mientras las otras personas les hablan o les indican algo, entonces ¿cuál es la consecuencia? Que ni entendí lo uno ni entendí lo otro. Y eso también sucede en el ámbito espiritual. El Señor nos está hablando a través de su palabra, pero en muchas ocasiones somos negligentes. Porque seguramente aquí puede haber alguien, digo yo, puede haber alguien que está pensando: yo sí recogiendo agua para el almuerzo ahora, yo sí le apagué al arroz, o yo qué cosas tengo que hacer esta semana. Estamos acá en cuerpo presente, pero en espíritu ausente. Y estamos distraídos en los tantos afanes de la vida o en muchas otras cosas, y no le prestamos la suficiente atención a lo que la palabra del Señor nos está hablando. Porque, amados, prestarle mucha mayor atención al Señor, como lo está diciendo aquí nuestro pasaje, implica mucho más que asistir con cierta frecuencia a la congregación o que leer un pasaje bíblico de vez en cuando. Implica mucho más que eso. ¿Qué implica? Implica amar, implica creer e implica obedecer la verdad del Evangelio. Eso es prestar mucha mayor atención a lo que la palabra del Señor dice. Varias veces hemos hablado, hemos puesto hemos hecho este comentario, que seguramente algunos de nosotros salimos de acá ahora al concluir el servicio, la efusividad del saludo, de la despedida aquí ahora, y cuando salimos ahí en la esquina, mi esposa, mi esposo me pregunta, o alguien me pregunta: ¿qué tal el mensaje? Muy bueno. ¿Usted recuerda qué fue lo que dijo? ¡Ay, qué memoria la mía! Ya no me recuerdo, ya no me recuerdo. De hecho, muchas personas pierden el interés por Jesucristo porque no les gusta la verdad de su palabra. Su interés no es la obediencia, no es un cambio de vida genuino, permanente, no es la rendición a lo que dice Jesucristo en verdad, sino experimentar momentos emocionantes, momentos vibrantes, tal vez por medio de una alabanza o a través de una experiencia espiritual. Entonces yo voy es en busca de eso, de una lágrima que corra en medio de la alabanza o de un momento emotivo aquí mientras estoy ministrando. Pero no me interesa en realidad lo que la palabra del Señor dice. Me desentiendo de eso. Y esta negligencia y desinterés con la palabra de Dios, hermanos, es lo que finalmente logra que muchos cristianos se desvíen, sin darse cuenta. No han vuelto a orar, no han vuelto a leer la palabra, no han vuelto a congregarse, y pasan los años así, y usted vuelve y les pregunta y se siguen considerando cristianos.
Perdimos el interés completamente por las cosas del Señor Jesucristo. Perdimos el interés por la santidad. Perdimos el interés por muchas cosas, pero todavía sigo siendo cristiano. Es decir, todo el mundo ve que ya está lejos de Cristo, pero no se ha dado cuenta de que hace rato se desvió. La negligencia. De manera, mi amado, que una medida entonces poderosa que tú y yo y todos debemos de tomar contra la negligencia es que reconocer primeramente los peligros que la negligencia representa, reconocer los riesgos que corremos cuando somos negligentes espiritualmente. Eso es importantísimo, reconocer a dónde voy a parar. Yo, después de esa experiencia que les compartí ahorita al inicio, ya cada que voy a viajar, ya seguramente ustedes lo tienen por costumbre, yo no lo tenía por costumbre. Cada que voy a viajar reviso todo, cómo estamos. Ya viví mi experiencia por la negligencia, y es algo a lo que nos invita la palabra entonces, ser conscientes a dónde vamos a parar, o el peligro que tenemos de desviarnos cuando nos dejamos llevar por la pereza y la negligencia espiritual. Escuchemos esto. Desviarse de los caminos del Señor, hermanos, no requiere una vida de pecados escandalosos. No. Para desviarse de los caminos del Señor solamente es necesario una mala decisión en un mal momento y poco a poco volvernos negligentes en lo que deberíamos estar atentos. Solo eso se requiere. No se necesita de que usted caiga en adulterio, no se necesita de que usted vuelva a la delincuencia si lo ha llegado a hacer en algún momento. No, sencillamente deje de hacer lo que tiene que hacer y sin darse cuenta se fue, se desvió. Ahora bien, ¿por qué razón debemos entonces tomar estas medidas contra la negligencia? ¿Por qué no podemos simplemente decir, yo soy cristiano, pero vivo mi vida y hago lo que quiero y como quiero? Entonces el autor de la carta nos enseña las razones. Veamos lo que nos dice el segundo encabezado: las consecuencias de la negligencia espiritual. Damos primeramente un ejemplo de esa negligencia espiritual. Dice el versículo 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, el autor entonces continúa su exhortación mostrando de manera bastante puntual la seriedad de atender a la palabra que se está escuchando. Y él expone aquí su argumento de menor a mayor. Si la palabra transmitida por los ángeles allá en el monte Sinaí era firme, y quienes la desobedecieron recibieron su castigo justo, entonces descuidar la revelación final dada por medio de Jesús es supremamente más grave. Supremamente más grave. Porque, como ya lo había explicado en el capítulo anterior, Jesucristo es mucho más superior que los mismos ángeles. De hecho, según la tradición judía, esto era lo que le daba mayor importancia a los ángeles, como lo indica el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 53, dice: ustedes que recibieron la ley por disposición ¿de quién? De ángeles, y sin embargo no la guardaron. El trasfondo es claro. Si algunos cristianos estaban considerando volverse a la religión judía, también deben de considerar que el que rompe la ley lo romperá también a él. Cantidades de personas y el pueblo entero en el pasado tuvieron que sufrir las consecuencias de su negligencia con las palabras que les fueron entregadas por los ángeles, por medio de los profetas. Entonces, con mayor razón, el Evangelio de Jesucristo exige fe, demanda obediencia. En otras palabras, exige diligencia y coherencia entre la palabra, lo que se cree y cómo se vive eso que decimos creer. De manera que rechazar a Cristo
Y su palabra no solo traerá castigos, sino un alejamiento de la salvación misma. Un alejamiento de la salvación. Y creo que todos hemos experimentado las consecuencias de esa negligencia en diferentes áreas de la vida, ¿no es cierto? Como algunos ejemplos que ustedes ya conocen. De una o de otra manera hemos comprobado que la negligencia no deja nada bueno. Y usted, si analiza sus propias experiencias, asimismo deberíamos de entender que espiritualmente también tendremos que lidiar con las consecuencias cuando somos descuidados con el Señor. Cantidad de gente ha tenido que contemplar la destrucción de su propia vida, incluso ver cómo sus familias se van desmoronando poco a poco, porque sencillamente, hermanos, cuando el Señor los llamó a obedecer, para cambiar sus vidas, para enderezar el camino, ellos más fácil dejaron de asistir a la congregación, dejaron de abrir sus Biblias, para no seguir escuchando la voz de Dios, mortificando sus oídos y sus corazones, porque esa es la más fácil. Sencillamente le fastidia la palabra de Dios, pues no vuelva, y listo. Pero ¿a dónde va a parar la vida? Hace unos años vino a la congregación una pareja de esposos, estaban atravesando una crisis bastante difícil, los empecé a acompañar en su proceso y obviamente uno de los compromisos era pues que empezaran a congregarse porque decían ser cristianos, que empezaran a asistir a la congregación, a recibir la palabra del Señor los miércoles o los domingos. Asistieron como un par de domingos, yo creo. Luego me dijeron, pastor, ¿para cuándo el servicio de los sábados? ¿Cómo así, hermano? Porque no podemos volver los domingos. ¿Por qué? Porque hay que trotar. El domingo es el día del ejercicio, entonces no podemos volver los domingos. Listo, no volvieron. Un año después aproximadamente me lo encontré al esposo por ahí en un restaurante. Le pregunté por su esposa, la respuesta fue, hace como 6 meses ya nos divorciamos. Yo dije, wow, ahí están pintadas muchas veces las consecuencias del desinterés y la negligencia por la palabra del Señor. Ahí están pintadas. Así que, amado, si el Señor te está hablando hoy o en estos días a través de su bendita palabra, no seas negligente, hermano. No seas negligente. No seas necio. No seas sordo. No esperes a tener que sufrir las consecuencias. ¿Por qué tener que llegar a lidiar con el dolor de mi pecado? Por no haberle prestado atención al Señor. Recuerda que el que quebranta la palabra también lo quebrantará a él finalmente. Eso es bíblico. Si yo me paso la palabra por la galleta, la acomodo como yo quiero, finalmente, tarde que temprano, la palabra misma me pasará la cuenta de cobro, hermanos. Pero veamos también aquí una advertencia entonces contra la negligencia espiritual. Dice la primera parte del versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Acaba de decir, si no se escaparon los que descuidaron la ley que fue transmitida por los ángeles, ¿cómo escaparemos ahora nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si desobedecer esa ley, que no salva, sino que restringe, trae o trajo fuertes consecuencias, ¿cuánto más les puede costar a los cristianos desatender una salvación tan grande realizada por Cristo Jesús? Y esta salvación tan grande es más que una palabra que requiere obediencia y que pronuncia un juicio, es mucho más que eso. Esa salvación tan grande es una provisión para la obediencia que libra del juicio de Dios y que lleva a los fieles a la comunión con Dios. Esa es la salvación tan grande. De hecho, esa salvación es el tema principal de toda esta carta a los hebreos, De aquí en adelante el autor nos va a describir, a desglosar en lo que consiste esa salvación tan grande que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Porque, hermanos, para este varón de Dios, el autor de esta misiva,
cuanto mejor comprendan sus lectores la suficiencia exclusiva de la salvación proveída por medio de Jesucristo, con más fuerza sentirán la urgencia de prestarle mucha mayor atención y no descuidarla. Cuanto más claro nos quede lo que Cristo nos ha proveído a nosotros, entonces más le prestaremos atención. Es más, la pregunta aquí, ¿cómo escaparemos? Deja ahí a la imaginación de los lectores que definitivamente no hay escapatoria de la ira de Dios. No hay. Si descuidan o menosprecian la salvación que se les está ofreciendo por medio de Jesucristo, no hay cómo evitar las consecuencias. Descuidar esta salvación es despreciar la obra de Dios, es tratar el sacrificio del Salvador como algo de poca importancia. Porque a veces muchos cristianos, me gusta como me aconseja Jesús, un hombre tan sabio, un hombre tan humilde, un hombre tan manso, pero ni siquiera saben en lo que consiste un nuevo nacimiento, ni siquiera saben en lo que consiste la santidad. Y el autor quiere que sus lectores y nosotros sintamos que si los que rechazan el Evangelio serán castigados, cuánto más aquellos que han escuchado el Evangelio, que han degustado el Evangelio y voluntariamente lo abandonan y lo desobedecen. Apostasía, ese es el tema, porque esta gente está al punto ahí de volverse atrás, de renegar de su propia fe en Cristo Jesús. Y más adelante les dirá estas palabras: ustedes ya han degustado las mieles del Evangelio, de la salvación, de la bendición, de la gracia, de la paz que trae Cristo. ¿Cómo así que ahora le vamos a dar la espalda porque las pruebas han llegado a casa? No sé si tú alguna vez te hayas hecho esa pregunta. ¿Cómo escaparé de la ira de Dios si le doy la espalda ahora que me está llamando? ¿Cómo escaparé? Un día le pregunté a alguien muy adinerado, que estaba privado de su libertad, le pregunté, ¿qué es lo que usted más ama y qué es lo que más anhela en este momento? Sin pensarlo 2 veces me dijo, lo que más amo es mi familia y lo que más anhelo obviamente mi libertad. Y le pregunté, ¿qué sería usted capaz de hacer por eso? Me dijo, daría toda mi fortuna por unos días en libertad con mi familia. Toda mi fortuna. Y créanme que era un hombre realmente adinerado. Pero sencillamente llegó el día en que entendió que hay cosas, que hay momentos que ningún dinero del mundo los puede comprar. Y definitivamente, hermanos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No estoy tratando de decir que la salvación se pierde, no. Pero sí se pierden muchas bendiciones y se tiene que sufrir muchas consecuencias cuando descuidamos nuestra salvación y nuestra relación con el Señor. Se pierden muchas bendiciones, hermanos. Pregúntate esto, ¿qué tanto estarías dispuesto a hacer por una salvación tan grande? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer? Muchos creyentes esperan grandes cosas del Señor, pero muy pocas veces están dispuestos a hacer grandes cosas para el Señor. ¿Sí ven la gran diferencia? Esperamos mucho del Señor, pero ¿hasta dónde estás dispuesto a dar? ¿Hasta dónde estás dispuesto? Ahora bien, ¿de qué maneras podemos nosotros descuidar nuestra salvación? Hermanos, es tan fácil muchas veces, es tan fácil distraernos con los tantos quehaceres diarios de la casa, las preocupaciones familiares, que terminamos descuidando nuestra comunión con el Señor. Nos distraemos tanto y tan fácil a veces. Muchas veces descuidamos nuestra salvación cuando ponemos en segundo plano los valores cristianos porque quizás nos conviene laboral o económicamente. Ahí estamos descuidando nuestra salvación. Señor, yo te pido que bendigas mi negocio, que bendigas mi empresa, que bendigas mi emprendimiento, pero mañana sacando cuentas, aquí me dieron el papayazo, taque, aproveché. ¿Dónde están los valores cristianos? Ahí estamos descuidando nuestra
salvación tan grande. Descuidamos nuestra salvación cuando priorizamos cosas triviales por encima de nuestra relación con Cristo. Si usted cada cuánto va a la iglesia, cada cuánto se congrega con los hermanos, cada que me queda tiempo. Esa es la respuesta de muchos. Cada que me queda tiempo. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Si lo que le estoy dando a Dios es el tiempo, las migajas que me quedan, ahí estamos descuidando nuestra comunión con el Señor. Descuidamos nuestra salvación cuando sutilmente le empezamos a ceder al pecado, sutilmente, y a cosas que van contra la buena voluntad de nuestro Salvador. Sutilmente puede pasar, hermanos. Ya no le veo problema hacer esto, ya no le veo problema decir aquello, ya no le veo problema participar en lo otro, y así sutilmente cada día vamos corriendo un poquito más la cerca, vamos corriendo un poquito más la cerca. Así poco a poco descuidamos nuestra salvación tan grande. Y hermanos, la advertencia es clara. La negligencia y el descuido de nuestra salvación trae consecuencias graves, mis amados. Consecuencias muy graves. Así es que después entonces de mostrarnos esas consecuencias y darnos esta advertencia contra la desobediencia y la incredulidad, que se resume en negligencia, porque eso es lo que sucede, la negligencia no es más que la manifestación de mi incredulidad. Ahora el autor nos instruye sobre cómo vencer esa negligencia espiritual. Eso es lo que nos dice el tercer encabezado. Teniendo presente eso, mis amados, que esa negligencia, ese descuido no es más que el resultado directo de nuestra falta de fe muchas veces. La única forma de no caer en ella entonces es fortaleciendo esa fe. ¿Y cómo se fortalece la fe? Aquí nos da la instrucción el autor. La fe se fortalece a través de la palabra. Dice la segunda parte de ahí del versículo 3. La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Está hablando de la palabra de Dios. El autor deja claro entonces que es una completa locura descuidar la salvación lograda en Jesucristo sencillamente porque fue pronunciada en primer lugar por el mismísimo Señor y Salvador Jesucristo. Jesús mismo es el Hijo por medio del cual el Garante Todopoderoso dio a conocer su buena voluntad para perdonar y para salvar a los pecadores. Y como ya lo ha dicho en los versículos anteriores, Jesús, el Creador, el sustentador del mundo, el heredero de todas las cosas, ha entrado él mismo ahí en la historia de la humanidad y ha hablado a los seres humanos con palabras y con hechos. No hay duda, por aquí pasó. Pero aparte de que Jesús anunció personalmente el mensaje de salvación, los oyentes de esta carta también deben de estar seguros y convencidos del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo han recibido de manera directa de las personas que caminaron con el Maestro de Galilea, personas que lo vieron, que lo escucharon, que lo palparon. Y tan real es lo que esta gente vio, escuchó y palpó, que no dudaron en sacrificar sus propias vidas para seguir firmes en el Evangelio. Imposible negar lo que he vivido, lo que he visto, lo que he escuchado. Así es que si los creyentes van a jugarse la vida con el Evangelio y por el Evangelio, deben de estar seguros de la veracidad y la fiabilidad de ese mismo Evangelio. ¿Y qué mejor garantía que la fuente de dónde y a través de quienes viene el mensaje de salvación? Ellos deben de ser diligentes en cuanto a quienes escuchan y lo que escuchan. Su fe se va a fortalecer en proporción a la verdad que ellos escuchen. Lo que este hombre les está diciendo es, hey, esto no es una historia más de los griegos. Jesús estuvo acá para esa época, hace 30 años. Yo no fui su seguidor, pero yo vi ahí en el Calvario cuando lo crucificaron. Pedro, que caminó con él, me compartió el Evangelio.
Juan me contó los milagros que Jesús hizo cuando levantó a Lázaro. Entonces, ¿por qué dudar si es una realidad? Este evangelio que les estoy compartiendo, dice el autor, es la historia de Jesús, es la obra de Jesús. Es lo que Juan, Pedro, Tomás me contaron. Y este es un punto, hermanos, muy, muy importante para nosotros también. Porque nuestra negligencia espiritual igualmente proviene de la indiferencia con la palabra de Dios o de la falta de entendimiento de la misma palabra. Porque muchas veces prestamos más atención a cosas, a mensajes que no provienen del Señor, que al mensaje verdadero del Evangelio. Y eso es triste. ¿Qué dice Pablo por allá en Romanos 10:17? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. En la Nueva Biblia de las Américas. Escuchen esto. Muchas personas dicen ser personas de fe porque creen en cosas que les enseñó la abuela, que les enseñó la tía, que les enseñó la mamá, y viven como ellos quieren porque ni siquiera saben lo que dicen las Escrituras respecto a la verdadera fe. Y en eso se basan. Hoy en día, a causa de las redes sociales, se ha vuelto bastante popular el término fake news, que ustedes sabrán que se refiere a las tantas falsas noticias que resultan por ahí, ¿no es cierto? Y para nadie es un secreto que muchas veces se viralizan más las fake news, las falsas noticias, que las verdaderas noticias. Y obviamente eso trae ¿qué? Confusión, preocupación, desesperanza, incertidumbre y muchas cosas más, algunas de ellas graves, las fake news. Y con el Evangelio sucede similar. La fe de muchos cristianos se debilita, languidece porque no escuchan la verdad. O porque cuando la escuchan, le restan importancia e incluso la rechazan, la verdad del Evangelio. Entonces, claro, mi fe pareciera estar en el punto más alto, como dice la emisora, pero no, mi fe la llevo de rastra, hermanos. Porque si realmente creyera en la santidad, en el santo, 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 procuraría vivir como Él dice que viva. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es claro. Tenemos que escuchar y amar más la verdad y creerla como lo que realmente es, hermanos, la palabra de Dios. Yo en ocasiones me cuestiono y digo, hombre, si en verdad estuviésemos convencidos de que el Evangelio es la voz de Dios para nuestras vidas, seríamos mucho más diligentes con ella, con la palabra de Dios, seríamos mucho más diligentes. Y obviamente también seríamos mucho mejores personas en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque nuestra fe sería más sólida, hermanos. En estos días hablaba con alguien y me decía, pastor, estoy viviendo unas situaciones en la casa, con los hijos, con la esposa, con mis tantos quehaceres, con mis tantas ocupaciones, no logro poner en orden tantas cosas. ¿Qué podría hacer? Yo le dije, a mí me ha pasado también. Preocupaciones por esto, preocupaciones por aquello, me desestabiliza esto y lo otro. Y he logrado reorientarme y estabilizarme nuevamente cuando aterrizo todo en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Haga eso. ¿Qué dice respecto a esto? Haga eso. ¿Qué dice respecto a esto? Haga eso. Solución. Esa es la brújula. Esa es la brújula. Y es a lo que este hombre nos está llamando. ¿Por qué tanta negligencia? ¿Por qué estás viviendo tu vida como la estás viviendo? Sabiendo que la palabra del Señor quiere algo diferente para ti y te manda algo diferente a ti. Entonces, hermanos, el primer recurso que el Señor nos da para vencer la negligencia, desde la raíz, es fortalecer nuestro conocimiento y la fe en la palabra de Dios, hermanos. En la palabra de Dios. Ese cuento aquel de que muchos cristianos dicen, es que yo soy así desde siempre.
No, hermanos, entonces ¿qué hacemos con aquellos pasajes que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya? Todos somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso se llama negligencia con la palabra de Dios, hermanos. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu manera de vivir ha sido transformada. Seamos más diligentes con eso entonces. Pero también la fe se fortalece a través de las obras del Señor, dice el versículo 4. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Como ya lo hemos dicho reiteradamente en esta serie, hoy vuelvo y lo repito. El autor de la carta tiene la gran misión de ayudarle a sus agobiados y afligidos lectores a descansar en el Señor y a fortalecer su fe. Y para eso le ratifica esto tan importante. El mensaje de salvación no solo se sustenta en palabras, sino en obras que respaldan las palabras del Evangelio. Tal como lo dijo Jesús mismo por allá en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 11 dice: créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, mire, crean por las obras mismas. Crean por las obras mismas. Y el Señor se refiere tanto a la obra sacrificial como a todos los milagros y prodigios que Él ha realizado. Estos milagros, ¿cuál era el objetivo principal? Mostrar el poder de Dios y del Evangelio. No eran simples actos de Jesús ahí para llamar la atención, les voy a dar aquí el espectáculo. Eran señales, dice, de que Dios está obrando por medio del Hijo. De hecho, el autor no solo está mencionando los milagros que realizó Jesús, sino también sus discípulos, porque les otorgó el poder y la gracia por medio del Espíritu Santo. Tanto los milagros que ha visto la iglesia, como los dones, es lo que está diciendo acá, que ha recibido cada miembro de la congregación, apoyan entonces la veracidad del Evangelio. Como quien dice, si no crees a lo que dice el Evangelio, si no crees a lo que en esa época, a lo que dice Pablo, a lo que dice Pedro, mira lo que Dios ha hecho a través de ellos. De manera que ellos tienen que ser más diligentes para entender que todo lo que son, que todo lo que tienen, se lo deben ¿a quién? A Cristo y al poder del Evangelio en sus vidas. Ustedes son diferentes, ustedes tienen una vida y una esperanza nueva y distinta a la del común, porque Cristo ha obrado algo diferente en sus vidas. Así es que, amados, hagámonos una pregunta a nosotros también. Aparte de los milagros que vemos en los evangelios y en todas las escrituras, ¿tú sí has visto un milagro en tu propia vida o en tu familia? Con toda seguridad que sí, hermanos. Sin temor a equivocarme, mis amados, todos hemos sido beneficiados de una u otra manera del poder de Dios en nuestra vida, aunque algunos lamentablemente no las hayan visto o no las quieran ver. Pero siempre Dios ha obrado poderosa y milagrosamente en nuestras vidas. De hecho, mencionemos algunos de esos milagros en nuestras vidas. Unos han sido levantados de un lecho de muerte a causa de una enfermedad o de un accidente o de otras circunstancias, pero de ahí los ha levantado el Señor. Eso es un milagro, hermano. Otros han sido liberados de las cadenas de su pecado que había arruinado sus vidas y el Señor los ha rescatado. Y hoy tienen una nueva oportunidad gracias a un milagro de Dios. A otros no les ha faltado la provisión cada día, aún en medio de las peores condiciones económicas. Pero ahí ha estado Dios para suplir. Pero ante todo, mis hermanos, los que estamos aquí en este momento, hemos recibido o estamos recibiendo el gran milagro más grande que puede recibir el hombre. ¿Cuál? Su salvación eterna, mis amados.
definitivamente el milagro más grande. Amados, esto debería de ser más que suficiente para creer que Cristo y su Evangelio son reales, son poderosos y llenos de gracia, llenos de gracia. Entonces la gran pregunta, ¿por qué tanta negligencia de parte nuestra para con nuestro eterno Salvador? ¿Por qué tanta negligencia? ¿Por qué tanto desánimo? ¿Por qué tanta pereza para servirle? ¿Por qué tantos pretextos para evadir su llamado? Es increíble. Escuchamos la voz de Dios y amén, amén. Agachamos la cabeza porque sabemos que el Señor está hablando. Pero entonces, ¿por qué a la hora de servir al Señor, a la hora de caminar con Cristo, a la hora de hacer cambios en mi vida por Cristo y para Cristo, la pensamos tanto? ¿Por qué tanta negligencia, hermanos? Es como cuando el médico te dice, vea, esta es la fórmula para su problema. Si no cuida de esto, se le va a convertir esa situacioncita en un cáncer o algo así. Este es el tratamiento, todos los días esta medicina, a la misma hora, deje de consumir esto, deje de consumir aquello. Pero nosotros creemos que con la fórmula o algunas medicinas ahí en el closet, con eso es suficiente. Y se llama negligencia, y a los pocos días resulta entonces un problema mucho más grave. Hermanos, cuando te entra ese desánimo, cuando te aborde la pereza espiritual y cuando la tentación toque a la puerta, mira los evangelios, mira tu vida, cuántas cosas grandes ha hecho el Señor por ti. Esas son las señales. Esas son las señales que Cristo ha puesto para que avives tu fe y te apresures cada vez más hacia Él. Te animo a que mires tu retrovisor un momentico de tu vida. Mira el retrovisor y pregúntate, hey, ¿dónde estuviese yo? ¿Qué sería de mi vida si en aquel momento Cristo no hubiese venido por mí? ¿Dónde estuviese? Y vas a ver cómo el Espíritu Santo te motiva, te anima, te alienta a seguir adelante, hermanos. Así es que lo que este hombre le dice a su audiencia y a nosotros, hey, dejen la negligencia. Sigan caminando con fe, con el Señor, con esperanza, con compromiso. Sirvan con disposición a Cristo, su gran Rey. Y si se sienten débiles, más palabra de Dios. Revisen más el Evangelio y miren más su propia vida. Miren más su propia vida. Conozco varios casos, para irnos acercando al final ya, varios casos de personas, incluso creyentes, que tristemente han tenido que vivir y tendrán que seguir viviendo las consecuencias de su negligencia espiritual, hermanos. Conozco a alguien muy consumidor de drogas, consumidor de alcohol, a quien se le comparte el Evangelio, llora, pide ayuda en esos momentos de crisis porque reconoce que está tocando fondo. Pero después de orar con tanta devoción, un día le pedí que tomara su celular, eliminara todos sus contactos de amigos con los quienes hacía estas cosas, de sus proveedores, con quienes compartía sus andanzas, pero no quiso. Después de lágrimas, después de llorar. Y su vida entonces ha continuado igual o peor que antes. ¿Por qué? Porque fue negligente en el momento que debió ser diligente. A situaciones críticas, medidas críticas, hermanos. Conozco hermanos en Cristo que lamentablemente viven su cristianismo de una manera mediocre, se la pasan entre la santidad y la pecaminosidad, entre el ánimo y el desánimo con el Señor, entre el temor y la pereza espiritual, ni fríos ni calientes, hermanos. Porque no han querido ser diligentes para creer y para tomar las medidas necesarias de fe y obediencia para crecer y glorificar a Cristo. Negligencia, hermanos. A pesar de que el Señor les habla y les habla y les habla.
para que enderecen sus vidas. Pero tomamos las cosas a medias. Así es que cierro con esta pregunta. ¿Tú consideras que eres una persona diligente o negligente cuando escuchas la voz del Señor? Llévatela a casa. ¿Consideras que eres diligente o negligente cuando escuchas la voz del Señor? Examina tu vida y deja que el mismo Señor sea quien te ayude a encontrar una respuesta sensata a esa pregunta. Deja que el Señor, porque nosotros pecaminosamente, claro pastor, yo sí soy muy diligente. Estoy yendo muy seguido a la iglesia, hago mis ofrendas, doy mis diezmos, y eso está bien, eso está muy bien. Y el Señor te recompense, pero internamente, sé sensato contigo, sé sensato contigo. ¿Estás siendo diligente realmente con Cristo Jesús? ¿Estás permitiendo que la palabra y la voz de Dios transformen tu vida? Como esposa, como esposo, como padre, como hijo, como hermano en Cristo, como siervo del Señor. ¿Qué tan diligente o qué tan negligentes estamos siendo, hermanos, con la obra del Señor en nosotros? Amén. Vamos a darle gracias a Dios, mis amados. Padre, como siempre, Rey soberano y eterno, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias, bendito Rey. Gracias, Señor amado, porque